Nehemías por la materia de introducción al Antiguo Testamento. Nehemías es un hombre literalmente un gran ejemplo a seguir. Básicamente del libro de Nehemías, el autor es el mismo Nehemías, que fue un líder con mucho carácter, con mucha audacia y con mucha perseverancia. Allí hay un versículo muy bonito donde podemos ver eso, que es en Nehemías capítulo 2 versículo 17. Si Suni me lo lee, le agradezco mucho, por favor. Porque este hombre literalmente era un hombre con un carácter que es envidiable, un carácter inquebrantable, una santidad, una dedicación a Dios, una fuerza de voluntad, una dedicación en la oración, que literalmente es un hombre digno de imitar. Amén, Suni, amén. ¿lo tienes por ahí, por Amén, favor? amén. Amén, bendiciones. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nehemías 2:17 dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Muy bien, entonces vemos allí o sea, como una iniciativa de Nehemías de construir el muro de Jerusalén. Bueno, como bien ya hemos hablado antes, como también con Esdras, eh, Esdras y Nehemías son dos hijos de Dios, siervos de Dios muy contemporáneos. Esdras vino antes que Nehemías para reconstruir el templo, para ayudar sobre todo a reorganizar el culto a Dios, porque el templo lo empezó a reconstruir Zorobabel. En otras palabras, hubo como tres éxodos de Babilonia a Jerusalén, o tres regresos, por así decirlo, cuando ya los persas empezaron a gobernar con el rey Artajerjes I. Recordábamos y veíamos hace 8 días en el libro de Esdras que él dijo que Dios le había mandado que le construyera casa en Jerusalén, y entonces dijo que los que quisieran venirse se vinieran para Jerusalén con toda libertad, les dio dinero, les dio provisiones para que vinieran y reconstruyeran el templo de Dios. En el primer grupo se vino Zorobabel con el sumo sacerdote Josué y un grupo grande de muchas personas. En el segundo grupo se vino Esdras, ya como a restituir el culto. Y en el tercer grupo, ¿qué sucede? Con el libro o con la vida de Nehemías sucede algo. Y es que Nehemías estaba cómodo sirviendo de copero al rey Artajerjes. Era un hombre de mucha confianza del rey, estaba viviendo una vida de abundancia, estaba viviendo una vida de bienestar en el palacio del rey allí, del rey Artajerjes en el imperio medo-persa que estaba en Babilonia, pero o en Susa, bueno, no recuerdo exactamente, pero básicamente del imperio babilonio, del imperio persa, pues. Entonces se viene. Y está allí Nehemías sirviendo como copero del rey, y viene un hermano de él que había venido a Jerusalén, y él le pregunta, ¿cómo están las cosas allá en Jerusalén? Un hermano, no solo el hermano, con otras personas. Y entonces le dicen, la ciudad está con los muros derribados, los hermanos allí están en mucha pobreza y viven en oprobio, los muros están derribados y las puertas quemadas por el fuego. Entonces dice que Nehemías, al escuchar esas palabras, se sentó a llorar literalmente, y fue y se arrodilló, y dice que ayunó por varios días
y oró y clamó al Dios de Israel para que le diera gracia a la nación de Israel, pues, o a la ciudad de Jerusalén, para que viniera una solución, porque a él le dolió mucho, mucho escuchar que la ciudad estaba derribada y los que vivían en ella estaban en oprobio. Entonces, luego dice que vino al rey a presentarle, bueno, como hacer el oficio normal de copero. El copero lo que hacía era que primero probaba el vino antes de servirle el vino al rey. Pues en ese tiempo se usaba mucho que envenenaban a los reyes con el vino o con la comida. Entonces, siempre las personas tenían que ser de mucha confianza, los que estaban en el restaurante, en la cocina real, y el copero tenía que ser unas personas de mucha confianza, porque si el vino estaba envenenado, el que primero se iba a morir era el copero. Entonces, ese era pues el trabajo, pero era un trabajo bastante digno, era un trabajo privilegiado. Los coperos muchas veces se convertían en consejeros del rey porque eran pues muy cercanos. Entonces, el hecho es que cuando viene a servirle el vino al rey, el rey lo nota triste. Y le dice, Nehemías, ¿qué te pasa? Tú no estás enfermo, ¿por qué estás triste? Y dice que Nehemías le dio mucho temor porque eso podía ser una causa de muerte, incluso de despido. Podía recibirlo el rey como algo muy desagradable, puesto que el rey estaba proveyendo todo lo que el copero necesitaba para que estuviera en buenas condiciones. Entonces el rey le dice, esto no es que estás enfermo, eso es pura amargura de espíritu. Entonces dice que él temió mucho y le dijo, pero se atrevió a hablarle al rey, le dijo, Señor, mi señor el rey, ¿cómo no voy a estar triste si la ciudad sepulcro de mis padres está derribada por tierra, los muros están derribados, las puertas están quemadas por el fuego? Y entonces Artajerjes le pregunta, ¿qué quieres que haga? Y entonces Nehemías le dice, empieza pues a hablarle, primero ora y luego le dice que lo envía a Jerusalén a reconstruir los muros, y el rey lo envió a Jerusalén a reconstruir los muros con un grupo grande de otras personas. Ese fue el tercer regreso. Entonces eso pues como para tener como para tener como un contexto de lo que realmente es el libro de Nehemías, lo que estaba pasando pues allí antes de iniciar la reconstrucción de los muros. Muy bien, entonces básicamente el contexto histórico es que la época es aproximadamente en el 446 al 434 antes de Cristo. Es el último libro del antiguo pacto. Es muy contemporáneo con el libro de Malaquías. Entonces, muy posiblemente es el último libro escrito. El periodo de restauración básicamente es en el periodo de restauración post-exílica, o sea, después del exilio en Babilonia. Muy bien, el tema central básicamente es la vida de Nehemías. Y hay un texto allí bien lindo, si me lo busca por favor, Orfilia 5:16. Y si luego Minerva, que la vi por ahí, me busca 4:9. Estamos en el libro de Nehemías. Nehemías Claro, 4:9 y Orfilia Nehemías 5:16. Si me ayudas, te agradezco mucho, Orfilia. Muchas gracias. claro que sí. Ya está aquí, pastor. ¿Ya Gracias. lo leo? Sí, claro, adelante. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. También en la obra de este muro restauraré mi parte y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Entonces, mire qué lindo que él no estaba solamente dirigiendo, él no estaba sentado en una silla, ve, hágame esto allí, hágame esto allí.
porque familia, el verdadero líder se mete al barro con su gente. El verdadero líder es el que primero va y se sacrifica. Y entonces es algo muy lindo porque él dice en el área donde era el sector pues más cercano a su casa, donde era su área, él reconstruyó allí y juntamente con sus criados, con la gente que le servía a él, puso a todo el mundo a trabajar. Muy bien. Ahora acerca de que él oraba y trabajaba con mucha fidelidad. ¿Qué dice Minerva, por favor? Muy buenas noches, Dios me lo Buenas noches, bendiga. Minerva. Bendiciones. Qué bueno Amén, tenerte por ahí. amén, amén. Nehemías 4:9 nos dice, entonces oremos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Muy bien. Entonces vemos allí ¿qué pasó aquí? Ahora vamos a leer otros textos acerca de los ataques. Unos enemigos de Nehemías llamados Sanbalat, Tobías, Ya Jesé. eso, el otro, muchas gracias por recordármelo. Ellos ejercieron mucha oposición en contra de Nehemías, en contra de la construcción del muro, y por eso él dice allí que oraron al Señor y dijeron, no nos van a detener, Dios nos va a ayudar a levantar este muro, Dios está con nosotros. Y a causa de que vino gente de todos los, gente de Jerusalén, de los que trabajaban como en las fincas, en los terrenos, vinieron y le dijeron que ellos, que Sanbalat y Tobías habían armado un complot y que de todas partes iba a venir gente a atacarlos y que no los iban a poder resistir porque eran muchos. Pero vemos algo muy bonito en Nehemías y es que él Así se es. mantuvo muy firme y dijo, ok, Amén. vamos a orar a Dios que nos guarde y por otro lado tampoco nos vamos a quedar quietos. Vamos a trabajar en el muro y al mismo tiempo vamos a tener la lanza en nuestra mano porque si ellos vienen, en ese momento nos vamos a convertir en guerreros. Amén, pastor. Así como Nehemías fue un hombre astuto, sabio, ¿verdad? Que ante la Sí. adversidad él supo trabajar y poner guarda, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir Nehemías? Que en cualquier situación en que estemos, o sea, si estamos laborando, si estamos en casa, si estamos en la calle, no debemos bajar la guardia porque nuestro enemigo, el adversario, anda buscando a quien devorar y nosotros tenemos que ser esos hombres, esos Nehemías, Amén, aleluya. y esforzados, llevando siempre la palabra, llevando mentalmente orar, hermano, porque no sabemos a lo que nosotros nos vamos a enfrentar. Y Amén, tenemos que Minerva. ser imitadores de ese Nehemías. Amén, Minerva. Muchas gracias por su aporte, porque amén. Eso tiene que ser aplicado a nuestras vidas hoy. Hoy espiritualmente es Satanás que anda por todos lados buscando devorarnos, pero si nosotros nos mantenemos firmes en el Señor, Él nada tiene en nosotros. Aleluya, qué lindo, muy bien. Un líder integral. Nehemías era un líder muy integral. Era Pastor, espiritual porque es y que práctico. según Adelante, pude Ortilia. escuchar, un aspecto muy importante de Nehemías fue su capacidad de liderazgo. Ujú. Su capacidad de liderazgo, y él nos invita también a tomar ejemplo de él porque su vida fue muy profunda en oración y en fe. Entonces, Ujú. retomando lo que decía mi hermana Minerva, pues sí, como buen cristiano debemos Amén. seguir el ejemplo de Nehemías, ya que tenía mucha capacidad para organizar al pueblo con un Ujú. esfuerzo muy unificado. Sí, Muy sí, sí. organizado, siempre todo de una manera bien establecida, cada cosa muy espiritual ahí cabe esa palabra, en lo organizado para hacer todo muy práctico. Así es, pastor. Anoche me tocó llevar la oración, o sea, el martes de intercesión en la iglesia. Qué lindo. Y le pedí al Señor que me diera una palabra, pastor, y me dio Nehemías. Nehemías, cuando Nehemías estaba construyendo
los muros y con una mano construía y con otra mano eh, llevaban la espada Trabajaban. y, Sí, y- y exacto. no bajaban la guardia. Hermano, Ajá. cuando yo leí esa palabra, yo le di tanta autoridad a esa palabra, hermano, que había gente danzando en la iglesia. Pastor, le digo que es una palabra poderosa. Amén. Poderosa. Amén, Era un Minerva. martes de intercesión, un martes de súplica, donde fuimos, el propósito fue romper ataduras de nuestra familia y de nuestra casa. Y mira, había tanta gente metida en la presencia del Señor con esta palabra, hermano, que no bajáramos la guardia, que estuviéramos allí y mucha gente danzaba. Ah, wow. O sea, yo le dije, Señor, fuiste tú quien hiciste todo eso. Amén, Amén. Minerva. Y esa poderosa unción del Espíritu Santo que estás recibiendo por medio de esas clases, Minerva, me encanta eso y me encanta ese testimonio porque es precioso cuando buscamos capacitarnos en la palabra de Dios. Eso se nota en nuestro servicio. Cuando buscamos esa preciosa unción del Espíritu Santo, esas palabras salen con poder, Minerva. Y eso fue lo que pasó ayer contigo, porque eso es lo que siempre se tiene que, o sea, lo que se tiene que encontrar, por así decirlo, en la vida de un creyente, el conocimiento de la palabra de Dios con el poder, con el fuego del Espíritu Santo. Ahí la palabra de Dios es muy, muy Y efectiva es y llega, viva y rompe, eficaz. transforma, libera. Wow, qué lindo, Sí, Minerva, me el alegra pastor me mucho. preguntó, o sea, yo le estuve hablando sobre que ya él sabe que nosotros estamos dando clases por acá y yo le estuve hablando sobre usted acerca de mi pastor Francisco, porque yo le digo a él, Tan hay otro linda. pastor que se llama mi pastor Francisco y me dijo, wow, no lo voy a abandonar, mi pastor, usted es mi pastor líder acá, pero acá tengo otro pastor que me guía en la palabra. Pastor, un pastor con unción, con presencia, es el pastor Francisco. Es un pastor lleno de la palabra del Señor, que nos explica, que nos edifica a través de su oración y a través de toda la palabra que nos da a conocer. Dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo que penetra hasta partir los tuétanos y las coyunturas. Amén, Minerva, qué lindo eso. Muchas gracias y que Dios nos dé y me dé precisamente esa unción, ese poder siempre porque es mi mayor sueño, que siempre que predique la palabra de Dios, que enseñe la palabra de Dios, vaya cargada del Espíritu y de poder, cargada de ese poder del Espíritu Santo, de esa unción que penetra hasta lo más profundo del corazón de cada persona, que es lo único que puede transformar familia. Cuando hablamos palabra vacía, vacía se queda y no llega al corazón y no hay transformación. Pero cuando hablamos la palabra viva, llena de la unción del Espíritu Santo, esa palabra penetra hasta los huesos, hasta lo Amén. más profundo Así es. del corazón de las personas y trae transformación. Familia linda, ayúdenme buscando 6:11, si la pastora Diana que está por ahí me busca Nehemías 6:11 y si Suni me busca por favor 13:11. Amén. Nehemías fue valeroso y firme. Pastora Diana, ¿tienes 6:11? Sí, Señor, Muchas gracias. dice la palabra de Dios. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida, no entraré. Wow, eso es impresionante, porque a él le armaron un complot, porque había un familiar, Tobías, creo que era Tobías o Zambalat, era familiar de un sacerdote y de alguna manera estaba como mangualado también el sacerdote con él, entonces vinieron, le mandaron un mensajero a decirle, lo van a matar esta noche, corra, escóndese en el templo para que no le hagan nada. Y él dijo, un hombre como yo se escondería, jamás que vengan y lo hagan Oh, afuera. sí, así mismo. Así, Hablamos los así. hijos de Dios. Aquí Dios, nadie dio Amén. miedo. Tenemos al gran Amén, yo soy. Suni. Amén, Eh, sin miedo.
Que el Sin miedo, poder del Alexis. Y Espíritu aquí Santo estamos. nos Amén, guarda. amén. Tenemos Santo, el aleluya. Espíritu Santo, nuestro guía, nuestro consolador, es que Amén. está ahí peleando nuestra Aleluya. batalla. Aleluya. Sí, es, Señor. El Amén. perfecto amor echa fuera el temor. Amén, amén. Amén, amén, amén. Como dice Pablo, si vivo en Cristo vivo y si me muero es ganancia porque me voy Amén, con él. aleluya. Así Aleluya. mismo es. Gloria a tu nombre, Dios. Imagínese, Muy pastor, bien. que yo creo que el que fue a intimidar a Nehemías, creo que era primo de él. No, Algo así, no puedo era asegurar en familia, este momento, pero era alguien bien era, cercano y era enviado por el cercano. sacerdote creo que era Sanbalat, el que era familiar del sacerdote, habían emparentado. Tenían como que el sacerdote le había dado una hija a Sanbalat o algo así. Ellos eran parientes por ahí. Ahora vamos a descubrir bien eso. Dice Nehemías 13:11. Ujú. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Aleluya. Y los reuní y los puse en sus puestos. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Sangre de Amén. Cristo. Aleluya. No, es que eso es Porque De Dios muy... nos ha Nehemías dado era esa algo autoridad, serio. hermano. No, Autoridad. Esa es una él tenía autoridad que unos... el Señor nos da a nosotros, que también tenemos Señor. que hablar a las personas que de pronto las vemos un poco así como que para dar la autoridad y hablar Y con la también tener esa autoridad en nuestra casa que ahí manda Dios y Amén. no se hace lo inmundo y lo mundano. Amén, Amén. amén. Ahí se Él alaba, se fue adora muy... y no es como lo que hay mucha gente que llega y quiere hacer lo que los familias. No, 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 no. Aquí manda Dios y aquí se hace lo que dice Dios. Sí, sí, porque da Amén, más pena con el Espíritu Santo que con el que llega a querer venir a hacer cosas Sí, en nuestra vida. Señor. Amén, amén. amén. Oh, sí, así tiene que ser en el nombre poderoso de Jesús. Entonces vemos allí que no negoció con el pecado, siempre fue un hombre firme y casi siempre que hacía algo así, él decía, acuérdate de mí, oh Jehová, y ten misericordia de mí, de mi Aleluya. familia, Qué por esto bendición. que he hecho por tu casa. Wow, Muy qué bien. bonito. Bosquejo general del libro. Primero, construcción del muro entre el capítulo 1 y el capítulo 6. Segundo, avivamiento espiritual entre el capítulo 7 y el capítulo 13, verso 3. Y luego, corrección de abusos entre el capítulo 13, verso 4 al verso 31. Tenemos allí que eso es pues como el bosquejo general. Construcción del muro. Entonces, oración y comisión. El versículo 4, capítulo 2, versículo 4, si me lo lee Orfilia, por favor. Y si luego Claro que sí, la pastor. pastora Claro Diana que me sí. busca el 4:8 y luego, bueno, esos dos por ahora. Dice Oración y comisión, 2:4. 2:4. Dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Amén. Basta con orar, porque la oración del justo es escuchada. Amén, Orfilia. Entonces ahí es lo que yo les decía hace rato cuando él estaba enfrente del rey y le dijo que estaba triste era porque la ciudad estaba derribada. Entonces el rey le dice, ¿qué cosa pides? Pero él no le dijo nada al rey antes de orar. Primero oró y dice que le dispuso, le marcó pues como un tiempo y dice que después de que le dijo el tiempo que iba a estar por fuera, al rey le agradó y entonces le dio el permiso para ir y no solo le dio el permiso, sino que lo respaldó. Muy bien. Luego, oposición externa, que es lo que ahora habíamos hablado. Pastora, ¿lo tienes, por favor? 4:8. Sí, señor. Muchas Y gracias. conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Amén. Entonces, allí vemos esa conspiración que hubo, esa oposición, porque fue una oposición muy, muy fuerte, muy férrea, pero él no se dejó de la oposición. Muy bien. Y construyeron el muro en 52 días. En 52 días lo terminó. Luego sucedió algo muy bonito y es luego que él terminó de construir el muro, como toda la nación, terminaron de construir el muro.
vino un gran avivamiento. Empezaron a reorganizar el culto con Esdras, a reorganizar, a leerle la ley a la gente, al pueblo. Recuerdan que en el libro de Esdras vimos la semana pasada eso también. Entonces es muy similar lo que pasó entre el libro de Esdras y el libro de Nehemías en cuanto a este avivamiento, porque los dos eran contemporáneos. Ahí tenemos lectura de la ley. Si Suni me lee, por favor, capítulo 8, versículos 5 al 8, que es precioso acerca como de lo que ellos empezaron a organizar, de ese reavivamiento. Luego tengo, no sé si ya tengo por ahí a Marlon, a Orlin, dígame quién más se ha conectado, si alguien más se ha conectado. No se ha Muy bien. conectado más nadie, nada más nosotros. Nadie, Listo, entonces no pastor. hay problema. Entonces, Amén. Suni me va a leer capítulo 8, versículos 5 al 8, ¿cierto? Amén, amén, sí. Luego, arrepentimiento y consagración. Linda, si tú me puedes ayudar con capítulo 9, versículo 3. Y la restauración del culto, si Minerva me puede ayudar con 12:27. Muy bien, Ok. Suni, adelante. Amén. Lectura de la Dice, ley. amén, amén. Dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Muchas gracias, Suni. Entonces, mire qué Amén. lindo que se centraron, reunieron Sí, a todo el Señor. pueblo, les empezaron a Atentos leer la palabra de Dios, la de gente estaba Dios. muy atenta y se Así es. despertó un gran avivamiento. Amén. Y Aleluya. hubo un arrepentimiento precioso allí en ese versículo 9:3, lo tiene Linda, ¿cierto? Amén, pastor. Sí, Muchas gracias. dice, permanecieron en su lugar y durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios. En las 3 horas siguientes confesaron sus pecados y lo adoraron. Muy bien, entonces hubo allí confesión de pecados. De hecho, también dice que ellos empezaron a llorar mucho, todo el pueblo empezó a llorar mucho porque estaban fallándole mucho a Dios, al punto que ellos les tuvieron que decir, ya no estén más tristes, este es un día de alegría, de bendición, de celebración. Pero entonces fue algo muy lindo porque hubo un arrepentimiento genuino. Muy bien. Restauración del culto, Minerva 12:27. Sí, dice sí la palabra de Dios, dedicación del muro. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Muy bien. Entonces vemos allí algo muy lindo, y es que hay una restauración del culto. Él puso a los levitas a cantar, a los sumos sacerdotes, pues, a los sacerdotes a desarrollar pues las labores que decía en la ley que le correspondía a cada uno. Entonces sucedió algo pues bien lindo allí también. Ahora tenemos la corrección de abusos, profanación del templo, capítulo 13, versículo 9. Si Minerva, que está por ahí cerquita, me lo puede leer, por favor. Luego violación del día de reposo, Suni, por favor. Y luego matrimonios mixtos, paganos. Minerva, por favor, me lee esa Dice parte. el 13:9 dice, y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Muy bien, entonces 13:9 dice que limpiaran las cámaras.
porque allí también hubo algo, y es que este sumo sacerdote le había dado un espacio a Sanballat para que viviera, a Sanballat o a Tobías, ya no recuerdo bien, uno de los dos, para que viviera allí en esa cámara del templo. Entonces, cuando Nehemías supo eso, se enojó mucho y le sacó las cosas a esta persona afuera y restableció esa cámara que era para guardar ofrendas, para guardar grano, para guardar cosas sagradas del Señor. Muy bien. Luego tenemos violación del día de reposo, 13:17. Sí, Orfilia me puede buscar, por Yo tengo favor, el 13 y 17. sí, pero Orfilia me busca capítulo 12, versículos 23 al 27. Claro que sí, Bienve- pastor. Muchas gracias. Bienvenido, nuestro hermano Orlin. Pastor Orlin, bienvenido. ¿Cómo estás? Bendición, pastor. Amén, bendiciones, Dios me los bendiga. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Estoy aquí Amén. camino a casa, como una hora, estoy manejando. Amén, amén. Estamos Bendiciones. estudiando el libro de Nehemías ahora. Esté ahí conectadito, no importa que no nos pueda leer, pero esté Así es. conectadito, que eso está poderoso. Adelante. Violación del día de reposo. Dice, Nehemías 13, 17. Ujú. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. A mí Muy me toca toda la reprendedera. Muy bien, porque es que estaban haciendo del día de reposo Fuerte. estaban haciendo del día de Zuli. reposo un día de mercado, y Sí, dice que desde sí. el 2 de todos los lugares Sí, estaban andaban trayendo haciendo, Dios mulas mío. cargadas para vender en Jerusalén en el día de reposo. Entonces él se enojó mucho y les dijo, ¿cómo vas? O sea, no es posible hacer esto. El día de Están reposo es profanando para ese día. guardarlo para el Señor. Y dice que los sacó, hizo cerrar las puertas. Y luego vinieron estos mercaderes y se quedaron afuera de las puertas para que para que la gente dentro de la ciudad salieran a comprarles. Y entonces les dijo, si se vuelven a quedar afuera de las puertas, les voy a echar mano y los voy a meter presos. Entonces ahí fue santo remedio para que no lo volvieran a hacer. El hombre era un teso, definitivamente Nehemías era un hombre sin temor a la acción. Muy bien, y acerca de los matrimonios paganos, 12, 23 al 27. Dice, los hijos de Leví, jefes de familias, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Joanán, hijo de Eliasib. Los principales de los levitas, Asabías, Serebías, Jesuá, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Matanías, Buquías, Obadías, Mesulán, Talmón y Acub, guardas eran porteros para la guardia a las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joyacín, hijo de Jesuá, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, escriba. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Muy bien. Pastor, es que es el capítulo 13, que habla de no el 12, sino el 13, de los matrimonios paganos. Lo tienes ahí, pastora, y nos puedes leer un texto referente a ello. Hace 8 días hablamos mucho también de esa parte, precisamente cerramos ese texto, de pronto no me quedó bien guardado porque habla más como de la restauración de los levitas. Claro. Léeme un poquito, pastora Diana, si lo tienes a la mano.
En el Sí, señor. 13 acerca de la restauración de los matrimonios paganos. Sí, dice en el versículo 23, dice, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas Ah, es que es y moabitas. 13:23. Puse fue Es mal. 13:23, El sí. 12 lo cambié por el 13. El 13 lo cambié por el 12. Muchas Y gracias, en el, pastora. sí, señor. Adelante. Bueno, y en el 27, por ejemplo, termina diciendo, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Ujú, amén. Entonces, hace 8 días hablamos bastante también de eso porque los judíos, incluso los sacerdotes, los levitas, se habían casado con mujeres extranjeras, con mujeres de Asdod, con mujeres de muchos otros lugares y con amonitas, con todo este tipo de mujeres vecinas de ahí, de las naciones extranjeras. Entonces él se enojó mucho y corrigió esto porque era necesario conservar la raza pura para poder, pues que el pueblo se mantuviera santo, limpio y separado para Dios como era el plan de Dios. Muy bien. Rasgos de Nehemías. Nehemías oraba y trabajaba. Ahora hablábamos un poquito de eso, que es muy importante que nosotros lo apliquemos. Él no solamente se quedaba orando, no solamente se quedaba pidiendo, sino que era un hombre de acción, actuaba. Tenemos allí que era perseverante. Capítulo 4, versículo 21, por ejemplo. Suni, ¿me lo puede leer, por favor? Amén, amén. 4:21. Dice así. Amén. Dice, nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Muy bien. Entonces, él era muy perseverante. Era Y un que hombre sí. que, o sea, perseveraba hasta que lograba lo que iba a hacer, lo que iba a terminar. Él tomó la decisión de reconstruir el muro y no importa la oposición que se levantara, él perseveró hasta que lo Amén. terminó. Era un líder muy santo y firme, que eso es una cosa impresionante. Ahora, yo sí quiero hacer acá un pequeño paréntesis, y es que normalmente cuando una persona está viviendo en santidad, también tiene firmeza y autoridad. Amén, amén. Cuando una persona se aparta del pecado, o sea, yo no he visto cosa que haga más débil espiritualmente a una persona que el pecado. El pecado le hace Es débil, el pecado le hace sentir mal, sentir mal, apartarse de Dios. o sea, Le Muchas quita la paz, veces se quita esa le paz, quita la y le la quita autoridad. la paz. autoridad, Sí, o sea, exactamente. porque se siente que con qué autoridad va a decir, va a corregir al otro si Claro. está mal, ¿cierto? Y hay puertas Bueno, eso se abiertas. da en personas, pastor, que sinceramente vemos que, bueno, que notamos que sinceramente se arrepienten y que tienen temor de Dios, pero hay personas que, valga la expresión, le vale. Pero lo que ¿Sí? pasa que el pecado también, claro, abre muchas puertas, deja puertas abiertas. Y trae debilidad, Entonces trae quita la debilidad, autoridad. ¿cómo no? Ujú, Debilidad y quita autoridad de una vez, ujú, claro. ujú. Amén. Claro, Quita la así es. autoridad. Pero cuando una Así es. persona vive en santidad, es como un elefante que pisa firme Amén, y amén. no da paso atrás. Y Dios revela mucho Amén, en amén, silencio. amén. Ajá, amén, exacto. Entonces, muy lindo porque era un líder era un líder santo y era un líder firme. Muy bien, Perseverante, amén, laborioso, en oración permanecía siempre, tenía mucha capacidad de liderazgo, amén. como decimos acá vulgarmente, se metía en el cuento, no delegaba, sino que Se metía al también, a pesar de barro. que era líder, también era laborioso
y trabajaba conjuntamente junto con los demás. Y eso es Amén. muy importante porque Suni lo sabe, en el campo nuestro, muchos no saben liderar. Cuando dirigen un gremio, simplemente a Así veces es. se limitan a delegar y no Sí. es así. Esta no es Ujú, la capacidad de un Y buen delegan líder. funciones y no ujú, cumplen su asignación. Eso es lo que pasa hoy Exactamente. ujú. en día también en el pueblo de Dios. Pasa. Nosotros somos líderes, tenemos la autoridad, tenemos la capacidad que Dios nos da. Y mucha gente quiere delegar sus asignaciones a otras Exacto. personas. Para Amén. evadir Pero, responsabilidades. Pero y mira, es un Nehemías tenía el orden, tenía la autoridad. mm, Amén. ujú. No, Y Nehemías delegar tenía es muchas bueno. cosas y buscaba la unidad de su gremio, de Así su es, como grupo. líder. Amén. De Amén. liderizar bien. Exactamente. Y era Sí, el que primero empezaba a meter el esfuerzo. Entonces, es sí. muy El ejemplo importante, lo o sea, colocaba él. es muy importante lo que estaba mencionando Orfilia, es muy importante delegar, es importante saber delegar, pero es también muy importante saber cómo meter la fuerza, meterse con la gente, Sí, untarse, meterse al barro. O sea, es así muy es. importante las dos cosas, porque también hay líderes que a veces les cuesta delegar, no saben Exacto. No delegar saben y hacerlo. eso Amén. también es un error. Entonces es pedirle al Espíritu Santo sabiduría de dónde debo Amén. delegar, hasta dónde debo Amén. delegar, hasta dónde yo me tengo que meter, hasta dónde puedo dejar que la otra Amén. persona también avance, ¿cierto? Que Dios Y, nos y dé es, sabiduría porque todo amén. eso Hay un viene aspecto muy por... importante, pastor, que Sí, cuando el líder sabe delegar y se mete en el cuento y coloca el primer granito de arena, hay un aspecto muy importante que es el aspecto de motivación. ¿Sí? amén. Los demás Ajá, empiezan a motivarse al saber, al mirar que el líder es el que asume o sea, valga la sí, redundancia, lleva la bandera, asume el liderazgo y dice, sí, yo voy primero y así los demás me siguen. Y eso es muy amén. importante porque el efecto motivador es, de todas maneras, el efecto motivador es importantísimo ahí y eso, cuando está el gremio motivado, pastor, no hay No hay nada que lo trabajo detenga. que salga mal, no hay Pastor, trabajo Amén, que salga y mal. amén. eso como dice Obtienen Orfilia, resultados positivos. Amén. es muy Adelante, Sonia. importante lo que hizo Orfilia porque mire, uno, como usted dice, meterse con la gente es hacerle ver a las personas que tú estás ahí también, que trabajamos Ujú, juntos. ujú, Porque Claro. mire, en la cena de gala de mi iglesia que fue el sábado, todo ujú, estaba organizado por los líderes, pero usted sabe ujú. quiénes sirvieron la mesa, quiénes nos sirvieron a nosotros, los pastores. Wow, La qué lindo pastora y eso. el pastor fueron Mm, los servidores de nosotros. Ellos decían, es una bendición para nosotros y un privilegio servirle a ustedes, porque aquí nadie tiene un rango más grande, porque yo soy el pastor, no quiere decir que yo soy aquí el que tiene que ser servido. Jesús vino a servirnos, a ser servido. Y por eso para nosotros es de bendición hacerlo. Y qué bonito cómo recogían la basura, o sea, los pastores. Y todo el mundo entonces comenzó a apoyar, a arreglar las mesas, las sillas en la iglesia. Y todo era como un trabajo tan lindo en equipo y Había un un liderazgo Nehemías bien ahí. formado. qué lindo Sí. ejemplo, Sony, La para pastora aplicarlo. cogía Gracias por la compartirlo. escoba, la Ujú. pastora tomó la escoba y ella tiene una cesárea de su bebé que tuvo hace poco y ella lo hizo y los demás, no, pastora, yo lo hago, vamos a hacerlo todo. Eso es tan lindo Muy porque lindo, es un Sony. liderazgo muy Mm. bonito que enseña lo que viene de Dios, que es el amor entre hermanos y de que todos vamos a estar firmes y nadie va a caer porque todo el mundo vamos a sostener uno a otro como la hormiguita, que ella trabaja en una dirección, la hormiga no se pierde. ¿Usted no ha visto eso? Ujú. Que ya van Amén, todas no. juntitas así en la misma Sí, dirección. bien Y eso es muy lindo organizado. hacerlo en el Así es pueblo de verdad. Dios. Amén. Sí, Bueno, las entonces hormigas vamos a son avanzar. laboriosas y trabajan en equipo. Amén. Amén. Sí. Importantísimo. Muy bien. Sí. Entonces, ya para finalizar con esa clase familia, los coperos, eso lo hablamos un poco al principio, era un cargo de confianza, tenían un acceso directo al rey y tenían un rol muy estratégico.
Los muros son protección y fortaleza, que eso representa hoy para nuestras vidas, para nuestras iglesias, para nuestras familias. Debemos levantar muros espirituales en oración. Amén. Entonces el muro es un símbolo espiritual de protección y es una restauración integral. Cuando hay restauración integral es porque los muros están arriba, las defensas están arriba. Lección final: Dios usa al hombre correcto. Nehemías fue el hombre correcto para esa labor que se necesitaba Amén. desarrollar. Yes. Nehemías fue un hombre de oración y perseverancia, que es lo que tú y yo, familia preciosa, debemos tener hoy e imitar hoy. Orar y perseverar, porque si Permanecer perseveramos, unidos. vamos a ver los sueños hechos realidad en el nombre Amén. poderoso de Aleluya. Jesús. Y Nehemías fue una persona que siempre le daba la gloria a Dios. Siempre, Bendito. toda la gloria se la daba a Dios. Y muchas gracias por participar. Estuvieron muy activos, muy activas, muchachas. Eso me encanta porque quiere decir que la clase está muy buena. Y ahora va a seguir, ahora va a seguir Siempre. la otra. Donde está el Espíritu Nunca he Santo, estado todo es bueno. aburridora, nunca he estado Amén. aburridora, nunca, nunca, nunca. Y también la persona que da la clase tiene que tener la presencia del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Amén. ¡Bendito!